Hola, la saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer y el Instituto Bíblico Online. Hoy, 17 de mayo, revisando nuevamente nuestro devocional en voz de lo Supremo. El título de hoy es Su ascensión y nuestro acceso. La cita la encontramos en Lucas capítulo 24, versículo 51, donde dice lo siguiente: y aconteció que mientras los bendecía, se fue alejando de ellos e iba siendo llevado arriba al cielo. Oremos. Padre amado, te queremos dar las gracias de todo corazón por habernos separado desde antes de la fundación del mundo para conocerte íntimamente. No solamente saber de ti, pero tener una relación restaurada por medio de esta reconciliación que hemos recibido en Cristo Jesús nuestro Señor. Queremos agradecerte por tu Hijo, por su obediencia, por su sacrificio, su vida, por todo, mi Dios. Queremos agradecerte por tu Espíritu Santo que habita en el creyente. Gracias, Señor, que en Cristo tenemos acceso a ti. Y queremos profundizar, queremos meditar en la bendición que eso significa para jamás pedirte una bendición más, sino más bien el entendimiento de lo que ya has hecho en nuestra vida. Todo esto te lo pedimos para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hoy tenemos un devocional que requiere muchísimo una teología sana y santa. ¿A qué me refiero cuando hablo acerca de la teología? Tristemente muchos tenemos la idea que no necesitamos la teología o que nosotros no somos teólogos, pero realmente sí somos teólogos porque todos tenemos algo que decir acerca de Dios, por más que sea incorrecto, por más que sea de pronto superficial, a veces no, a veces profundo y correcto, pero todos tenemos una opinión acerca de Dios. Hasta un ateo tiene la opinión de que Dios no existe, pero parte de Dios y obviamente concluye incorrectamente que Dios no existe. Pero digo todo esto porque si se ve en el devocional de hoy, que siempre recomiendo que lo lean anteriormente, es el devocional escrito por Oswald Chambers. Él es el autor que escribió esto hace casi un siglo. Yo les recomiendo que lo lean primero porque van a poder analizar qué tanto saben realmente de la teología. La teología es la ciencia o el conocimiento, el estudio de Teos, de Dios. Todos necesitamos estudiar la Biblia para conocer a Dios en una manera mucho más cercana y más profunda. ¿Ok? Así que hoy vamos a hablar de este tema tan importante que es cómo fue que nosotros adquirimos acceso al cielo, acceso al trono de Dios, a estar presentes delante del Señor. Es tan importante. ¿Ok? Dice así: no tenemos en nuestras vidas experiencias que se correspondan con los acontecimientos de la vida de nuestro Señor a partir de la transfiguración. La transfiguración es un acontecimiento que está registrado en Mateo capítulo 17, en Lucas capítulo 9, también Marcos capítulo 9, si no me equivoco, donde Jesús se transfigura, digamos, muestra su gloria delante de 3 de sus apóstoles. Supongo que estarán familiarizados con ese acontecimiento. Si no, les pediría que vayan y lo analicen, lo lean, para que puedan entender mejor a qué se refiere el hermano con su devocional hoy. Dice: desde aquel momento, es decir, desde el monte de la transfiguración, la vida de Jesús fue sustitutoria y adquirió un carácter fuera de lo normal. Hasta el momento mismo de la transfiguración, Cristo, Jesús, había vivido una vida normal, perfecta, propia de cualquier hombre. Bueno, propia de cualquier hombre no pecador,
¿no? Propia de cualquier hombre que no estaba destituido de la gloria de Dios. Pero bueno, es decir, que hasta ese momento de la transfiguración, donde Cristo mostró su gloria y su divinidad a las personas que estaban presentes, se puede decir que su vida había sido la vida de un hombre, como dice aquí, un hombre que había vivido una vida normal, una vida que realmente nos queda a nosotros como un gran ejemplo de lo que él restauró en la cruz del Calvario y en su resurrección. ¿Ok? Sigamos. Pero desde la transfiguración en adelante, Getsemaní, la cruz, la resurrección, todo está más allá de lo corriente. Lo precioso es que podemos ver el ministerio tan especial y específico de el Hijo de Dios aquí en la tierra. Entonces, dice el hermano, su cruz, la cruz de Cristo, ¿no? Es la puerta por la que cada miembro de la raza humana puede entrar en la vida de Dios. Por su resurrección tiene derecho Jesús a dar vida eterna a quien quiera. Y por su ascensión, nuestro Señor entró en los cielos dejando la puerta abierta para la humanidad. Miren, pocas veces nos recordamos que Cristo no solamente es el pastor de las ovejas, como lo dijo en Juan capítulo 10, sino que aún ahí Él utiliza la ilustración de que Él también es la puerta por la cual nosotros entramos al cielo. Esto me recuerda la imagen que nos queda también en la Pascua inicial de los judíos, cuando Dios los mandó a través de Moisés a colocar sangre en el dintel de la puerta, ¿se acuerdan? Para que el ángel de la muerte pasara de largo y que los primogénitos en esas casas no murieran por su propio pecado. Y aquí es donde tenemos la presentación tan clara del plan de redención, porque Moisés escribe que en el Éxodo Dios pasó por alto de los pecados de los israelitas que representan a los hijos de Dios en ese momento, y lo hizo porque la sangre del cordero había sido derramada en lugar de ellos mismos. Esto lo vemos realmente, esta ilustración la encontramos en el capítulo 3 de Génesis, en el versículo 21, cuando Dios cubre, ¿se acuerdan? A Adán y a Eva, los cubre con pieles de animales, que realmente si nos ponemos a pensar cuál es la implicación de que había pieles de animales para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Evidentemente un sacrificio vicario. Un sacrificio vicario quiere decir en lugar de. O sea que Dios sacrificó un animal, en ese caso, para dejarnos la ilustración que no había perdón de pecados sin el derramamiento de sangre. Esto es un tema sumamente importante que se va desarrollando a través de la Biblia. Por eso es que digo que necesitamos estudiar teología. Es decir, necesitamos estudiar la Biblia con Cristo, con Dios como el centro, como la razón de nuestro estudio. Que no estudiemos la Biblia con un enfoque antropocéntrico, que quiere decir un enfoque en el hombre, lo cual lamentablemente se ve con bastante frecuencia. Estudiamos la Biblia, que es la autorrevelación de Dios, con un enfoque antropocéntrico, y por eso es que no podemos avanzar en nuestra teología. Nuestra teología se ve muy empobrecida, y luego vemos un devocional como este que fue escrito hace tantos años y nos parece tan complicado, no entendemos por qué no nos encontramos con tanta facilidad en él. Sin embargo, nos dice tanto y nos dice algo tan importante como, por ejemplo, que nuestro acceso a Dios fue a través de la ascensión de Cristo, y todo esto implica muchísimas cosas. Veamos qué es lo que nos dice el hermano a continuación. La transfiguración fue consumada en el monte de la ascensión, es decir, lo que vimos en el ministerio de Jesús a partir de la transfiguración, donde Él mostró su gloria. Cristo lo consumó
en el monte de la ascensión. Veamos a qué se refiere el hermano. Si Jesús hubiese ido directamente al cielo desde el monte de la transfiguración, se habría ido solo. ¡Wow! ¿A qué se refiere? ¿Cómo que se habría ido solo al cielo sin nosotros, los pecadores? Es importante que pensemos en las implicaciones de lo que esto significa. Dice el hermano, no habría sido para nosotros más que una figura gloriosa. Digamos, si en el monte de la transfiguración, cuando se reveló a los 3 apóstoles, a los 3 discípulos, y luego estaba ahí Moisés y Elías, y él mostró su gloria, lo vieron resplandeciente como el sol, dice, ¿no? Pero si él se hubiese ido ahí mismo, se hubiese revelado como esta figura gloriosa, que mucha gente lo conoce así como un gran maestro, como un gurú, hasta como un, qué sé yo, un líder de una religión, y que su ejemplo tan maravilloso, si tan solo hubiese sido eso, si hubiese ido al cielo solo, sin nosotros. Pero Jesús no hizo eso. Él le dio la espalda a la gloria que había tenido con su Padre desde siempre. No podemos ni siquiera decir del principio, porque Dios no tiene un principio. Entonces Jesús le dio la espalda a esta gloria y bajó del monte. ¿Para qué? Para identificarse con la humanidad caída, con todos nosotros que habíamos heredado esa naturaleza pecaminosa. Él se va a identificar con nosotros de tal manera que nosotros nos podemos identificar con Él como hijo del hombre, como hijo de Dios. Dice el hermano, la ascensión es el cumplimiento total de la transfiguración. ¡Qué hermoso! Si nos ponemos a meditar, si entendemos lo que estaba sucediendo en el monte de la transfiguración, entonces entenderemos que su ascensión fue el cumplimiento, donde su gloria está restaurada por voluntad, porque esto hizo voluntariamente. Y desde ahí Él puede, como dice, darle el perdón de los pecados y la vida eterna a quien Él desee hacerlo, porque Jesús, Dios, es un agente libre. Su amor es libre. Él nunca está en el compromiso de darle a nadie nada, puesto que Él es Dios y nosotros somos meras criaturas. Continúa el devocional. Nuestro Señor volvió a su gloria original, pero no simplemente como el Hijo de Dios, regresó al Padre también como el Hijo del Hombre, habiéndose identificado con nosotros los pecadores, estando ahora en el estado de Dios encarnado. Un cuerpo se le fue dado para podernos reemplazar, para podernos sustituir y para que nosotros podamos recibir su justicia perfecta. A esto se refiere la Biblia cuando habla de la justificación por gracia. Mediante la fe hemos sido justificados en Cristo. Ahora que hemos sido justificados en Él, como dice Pablo en Romanos capítulo 5, ¿no seremos también glorificados con Él? Es tan profunda esta teología, la necesitamos estudiarla. Necesitamos abandonar todos los estudios que están antropocéntricos, dedicarnos a realmente conocer a Dios a través de su autorrevelación. Continúa el hermano, dice, y ahora, gracias a la ascensión del Hijo del Hombre en la tierra, tenemos libre acceso al mismísimo trono de Dios. Si esto no nos emociona, ¿qué nos puede emocionar? Habiendo nosotros pecado, habiendo transgredido, habiendo nacido en enemistad en nuestra mente contra Dios, Cristo alcanzó todo esto por nosotros. ¿Qué más podríamos pedirle? ¿No deberíamos más bien estudiar el Evangelio, estudiar la revelación a través del Evangelio del Dios mismo? Pónganse a pensar, el plan de redención, que es el Evangelio, revela al Dios mismo. Entonces no podemos como minimizar lo que esto significa, no podemos ver la Biblia buscarla como si fuera una lista de bendiciones. Nos vamos a agarrar de todas las promesas para casi torcerle el brazo a Dios de ahora en adelante que somos cristianos y que como hijos de Dios merecemos tal cosa, o como hijos de Dios podemos demandar o reclamar o proclamar o
o como se diga, y tenemos un entendimiento hasta peor de lo que entiende el mundo? Qué interesante que el hermano nos lleve a pensar en lo que realmente estamos diciendo por implicación cuando tratamos la Biblia de esa manera, cuando tratamos a Dios como alguien a quien nosotros le podemos dictar y mandar y proclamar lo que Él tiene que hacer por nosotros porque somos hijos suyos. Qué extraño que pensemos de esta manera. Y continúa diciendo, como hijo del hombre, Jesucristo limitó deliberadamente, voluntariamente, por amor a su Padre, el ejercicio, el derecho de su omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia. Él lo limitó, lo abandonó, lo dejó todo por nosotros voluntariamente, como dice Filipenses capítulo 2. Entonces, dice, pero ahora tras su ascensión, ejercita estos atributos de una manera absoluta y en la plenitud del poder. Este es nuestro Señor. Entonces, como hijo del hombre, le es dada toda potestad en el trono de Dios, como dice Mateo capítulo 28. Porque Jesús se encarnó, Dios hizo algo tan extremo de venir al mundo, a este mundo que estaba bajo maldición, a entrar como la única persona que estaba viva espiritualmente e inclusive naturalmente, porque tomó un cuerpo para identificarse como nosotros, que lo podemos leer con tanta precisión en la carta a los Hebreos, que se las recomiendo de todo corazón. Entonces nos dice, para terminar, que desde su ascensión, Cristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ahora uno se preguntará, ¿cómo? O sea que Jesús se volvió el Rey de Reyes y Señor de Señores y no lo era siempre. No, no es eso. Es que Él siempre ha sido el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero nosotros como pecadores y como criaturas creadas, ¿verdad? Necesitábamos una plataforma, necesitábamos una historia, necesitábamos una obra de teatro para conocer quién es Dios. Dios se está revelando a través de nosotros, se está revelando a través de nuestro planeta, de nuestro pecado, se está revelando quién es Él. No es que Él está llegando a ser el Rey de Reyes, no es que Él esté llegando a ser el Señor de Señores. Por esto, hermanos, ¿cuántos necesitamos una hermenéutica sana? ¿Cuánto necesitamos unas doctrinas bien fundamentadas? ¿Cuánto necesitamos entender quién es Dios a través de su palabra? Así que la próxima vez que escuches que alguien diga que la teología no es necesaria o esto salga de tu propia boca, te ruego que pares ahí mismo, que te arrepientas y que le pidas a Dios perdón. Porque la teología es el estudio de Dios y nosotros necesitamos dedicar el resto de nuestra vida, no solamente aquí en la tierra. Aquellos que hemos sido redimidos pasaremos toda la eternidad aprendiendo quién es nuestro Dios. Bueno, qué emocionante. Espero que este devocional haya como movido en tu corazón el deseo y la necesidad de instruirte honestamente. Bueno, el devocional de mañana tiene como título Una vida simple pero centrada. Qué importante. Te agradezco por haber pasado y dedicado estos momentos conmigo y hasta mañana. Que Dios te bendiga.